Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta hora de la mañana, amén. Le damos las gracias a Dios en esta hora de la mañana. Dios te bendiga donde sea que te encuentres. La honra y la gloria se la damos a Dios. Quería compartir una palabra en esta hora de la mañana, esperando que sea de mucha bendición. Y Dios bendiga a todos los que se van a conectar, amén, a esta transmisión en esta hora de la mañana. Quería compartirte una palabra, amén, en esta hora, esperando que esta palabra te ayude, esperando que esta palabra te dé fuerza para seguir adelante, amén. Quiero tocar un pequeño tema, amén, mientras meditaba en esta mañana, bajo el tema: para ser bendecido tendrás que ser golpeado. Ese es el pequeño mensaje que estaré compartiéndole en esta mañana, esperando que esta palabra bendiga a tu familia, bendiga tu vida espiritual. El único propósito es, amén, que esta palabra te dé fuerza para seguir adelante, que esta palabra te anime, que esta palabra te ayude, amén. Donde sea que tú te encuentres, Dios te bendiga hoy en esta hora de la mañana. A lo mejor yo no sé cómo tú te levantaste triste, te levantaste enojado. Yo no sé cómo tú te levantaste en esta mañana, pero ¿sabes qué? Vengo a decirte que todavía Dios nos da una oportunidad y Dios nos ama. Dios bendiga la vida de Leti Arias, amén. Dios la bendiga donde sea que se encuentren, cada uno por nombre. Dios me lo bendiga, los que están pendientes a nuestras transmisiones, y esperando que seas bendecido en esta mañana en esta transmisión, amén, con una palabra que voy a impartir en esta hora de la mañana. Quiero rápidamente leer el libro de Génesis 32, 25 al 26. Quiero leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y cuando el varón vio que no podía, con él tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó del muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. En esta hora de la mañana quiero compartir este pequeño mensaje bajo el tema: para ser bendecido tendrás que ser golpeado. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, amén, es la que restaura, la que trae bendición a tu vida. Y en esta hora de la mañana quiero bendecirte con una palabra, esperando que te lleves una palabra en tu corazón, esperando que no comiences tu día. A lo mejor yo no sé cómo te levantaste triste, sin esperanza, pero vengo a decirte, hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. Me llama la atención, amén, cuando la historia habla acerca de Jacob. Jacob, amén, sabemos que Jacob era un hijo, amén, de Isaac. Pero me llama la atención cuando dice la Biblia que Jacob, amén, Jacob venía huyendo, amén, iba a enfrentarse con su hermano. Pero dice la Biblia que ese día, dice la Biblia que Jacob quedó solo. Y me impacta que dice la Biblia que llegó a Peniel. Mira qué interesante es esta palabra en esta hora de la mañana. Yo quiero que tú prestes atención a la palabra que vamos a impartir, para que esta palabra bendiga tu vida, bendiga tu familia. Y dice la palabra del Señor: se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y dice con sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Y dice lo que dice de Jacob. Y dice, mira lo que dice: los tomó, pues hizo pasar el arroyo, ellos y a todo aquel que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con aquel varón hasta que rayaba el alba. Fíjate, aquí hay algo muy interesante que quiero impartirte en esta mañana. Que Jacob en aquel momento tuvo que separarse de su familia para obtener una bendición. Me llama la atención que Jacob, dice la Biblia, que iba con sus 11 hijos y con sus esposas. Pero llega un momento donde Jacob se separa de su familia para poder tener la bendición. Muchas veces para nosotros muchas veces tener lo que muchas veces le estamos pidiendo a Dios, llega un momento donde tú tienes que separarte de tu familia. Llega un momento que tú tienes que apartarte a darle tiempo a Dios, no abandonar a tu familia, sino por un momento darle tiempo a Dios para obtener la bendición la cual tú le estás pidiendo a Dios. Me llama la atención que en ese momento Jacob se decide ser diferente. Jacob se decide tener una bendición. Fíjese qué tremendo. Me llama la atención, dice la Biblia que en ese momento Jacob, dice la Biblia, que comenzó a luchar con un ángel. Fíjate qué tremendo. Pero me llama la atención que Jacob iba tan decidido a ser bendecido de parte de Dios, que dice la Biblia que el ángel le dice: suéltame, porque ya está a punto de amanecer y yo no quiero que el día me agarre. Pero fíjate, una de las cosas que Jacob le dice: si no me bendice, le dice Jacob,
no te vas. Dice la Biblia que el ángel tocó su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob. Pero fíjate qué tremendo. El muslo es la pierna de Jacob, donde Jacob caminaba. Pero sin embargo, Jacob está tan decidido a ser bendecido que no importa el dolor que él puede estar sintiendo. Él va decidido de una manera a salir diferente en aquella noche. Fíjate qué tremendo. El dolor que a lo mejor Jacob sentía en su pierna era grande, pero era más grande el anhelo que él tenía por ser bendecido. Jacob quería ser diferente. Muchas veces nosotros queremos bendiciones de parte de Dios, pero muchas veces por tú anhelar una bendición de Dios, muchas veces vas a ser golpeado, muchas veces vas a ser criticado, muchas veces vas a ser difamado por salir diferente. Amén. Cuando tú quieres un cambio en tu vida, Jacob ya no quería ser el mismo Jacob. Por eso le dice el ángel, dime cómo te llamas. Jacob le dice, me llamo Jacob. Y el ángel le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, padre de multitudes. Fíjate que podemos ver que la persistencia de Jacob lo lleva a obtener la bendición. Sin embargo, Jacob, aunque Jacob está siendo golpeado, Jacob no suelta que el ángel para que el ángel lo bendiga. Fíjate, vemos cómo Jacob va dispuesto a ser bendecido. Jacob en ese momento va dispuesto a salir diferente en aquella noche. Muchas veces si tú quieres salir bendecido de parte de Dios, si tú quieres la bendición de parte de Dios, si tú quieres ser bendecido de parte de Dios, muchas veces te va a tocar que ser golpeado. Muchas veces nosotros queremos la bendición de parte de Dios, queremos algo en Dios, pero no queremos ser golpeados. No queremos muchas veces pagar el precio por la bendición que le estamos pidiendo a Dios. Pero fíjate, Jacob se define a pagar el precio para obtener su bendición. Yo no sé en esta hora de la mañana si tú estás dispuesto a pagar el precio para obtener tu bendición. Jacob sabía que aquella bendición no le iba a ser fácil para tenerla. Yo no sé qué cosas tú le estás pidiendo a Dios. ¿Qué cosas serán las que tú le estás pidiendo a Dios y no las has obtenido? Y a lo mejor te has rendido. Pero ¿sabes qué? Jacob se quedó la noche entera. Desde que anochecía hasta el amanecer, Jacob se quedó luchando. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas pidiendo algo a Dios y estás a punto de rendirte. A lo mejor le estabas pidiendo algo a Dios y te has debilitado, te has cansado, te has sentido que ya no puedes. Pero ¿sabes qué? Aunque te golpeen, sigue peleando por tu bendición. Aunque el enemigo te esté desanimando, no te detengas. Sigue clamándole por aquello que le estás pidiendo a Dios. Jacob fue golpeado, pero ¿sabes qué? Aunque Jacob estaba siendo golpeado, él no fue detenido para que su bendición llegara a su vida. Jacob en aquella noche, Jacob estaba tan definido a salir bendecido, a ser diferente. Jacob en esa noche, a pesar de que estaba siendo golpeado, él no soltó al ángel. Fíjate, él abrazó al ángel para que el ángel lo bendiciera. Él abrazó de una manera tan fuerte al ángel que aunque el ángel golpeó su pierna, él no lo soltó. Fíjate, no sueltes la oración, no sueltes, amén, no sueltes la fe. Porque la fe es lo que te va a hacer ver aquellas cosas grandes que le estás pidiendo a Dios. Fíjate, si tú quieres tener la bendición de Dios, número 1, tiene que ser persistente. Y número 2, vas a ser golpeado. Pero ¿sabes qué? La persistencia te va a hacer que obtengas lo que tú le has pedido a Dios. Yo no sé qué cosa le estás pidiendo tú a Dios. Pero fíjate, me llama la atención que Jacob, desde el momento que se apartó, Jacob iba decidido a que esa bendición se quedara con él. Jacob no fue vencido por la persistencia. Jacob no fue vencido por los golpes que a lo mejor este ángel le pudo pegar en su pierna, en su muslo, para descoyuntarlo. ¿Sabes qué? Jacob, dice la Biblia que en la mañana, dice que la Biblia que Jacob iba renqueando. Pero ¿sabes qué? Porque había sido golpeado. Pero ¿sabes qué? Él había llevado su bendición. Déjame decirte, aunque te golpeen, yo no sé a lo mejor qué proceso estás pasando, pero aunque te golpeen, déjame decir, ese golpe muchas veces es lo cual va a provocar la bendición. Fíjate que muchas veces vas a ser golpeado para ver si el dolor que tú sientes dejas de creerle a Dios. Yo no sé qué proceso estás pasando, qué circunstancias de la vida estás viviendo en este momento, y a lo mejor el problema te ha hecho que dejes de creerle a Dios. Pero sin embargo me llama la atención que Jacob, aunque Jacob está siendo golpeado, el dolor no deja que el dolor no permite que su anhelo por la bendición deje de persistir. Jacob iba tan definido de ser diferente. Muchas veces nosotros, al igual que Jacob, tenemos que definirnos a ser bendecidos. Que cuando tú le estás pidiendo algo a Dios, no te desanimes. No te desanimes. Síguele creyendo a Dios. Sigue peleando por la bendición la cual tú le has pedido a Dios.
sigue peleando. Hoy vengo a decirte, no te detengas, sigue persistiendo. Tienes que ser persistente. Porque ¿sabes por qué? Porque la bendición Jacob no la tuvo a la medianoche. No la tuvo como a las 2 horas. La bendición Jacob la tuvo en la mañana, ya cuando rayaba el alba. Fíjate qué interesante es la persistencia. Muchas veces Dios a nosotros nos va a probar para ver si en realidad, a ver si en realidad anhelamos lo que le estamos pidiendo. Fíjate que Jacob no solamente es persistente, sino que Jacob, aunque es golpeado, fíjate, Jacob eso no lo desanima. No sé qué cosas a ti te están desanimando. A lo mejor un día le estabas pidiendo algo a Dios y ya te desanimaste y has dejado de persistir. Pero ¿sabes qué? Hoy vengo a decirte que aunque te golpeen, sé persistente. Aunque te golpeen, tienes que ser persistente, porque después del golpe viene la bendición. Fíjate que muchas veces es necesario ser golpeado para que obtengas la bendición. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Dios sabe que cuando tú eres golpeado vas a saber valorar la bendición que Él te va a dar. Por eso Jacob la bendición no la tuvo a las 2 horas, la tuvo toda aquella noche. Estuvo peleando con aquel varón toda la noche. Y aparte de eso, ya para obtener la bendición tuvo que ser golpeado. ¿Sabes para qué? Para que hayan marcas de lo que un día tú estabas anhelando en Dios. Para que hayan marcas de lo que un día tú le estabas pidiendo a Dios. Jacob, dice la Biblia, que ya cuando salió caminando iba renqueando. Fíjate, es decir que Jacob había una marca, pero también había una bendición. ¿Y de qué manera Jacob iba a valorar lo que Dios le había dado? A través de un golpe que el ángel le había dado. Si tú anhelas ser bendecido en Dios, vengo a decirte, tendrás que ser golpeado. Pero déjame decirte que la bendición de Dios, dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade en ella tristeza. Inmediatamente, Jacob, cuando salió de aquel lugar, después de que luchó con aquel ángel, Jacob ya no fue el mismo. Jacob, dice la Biblia, que ya no era su nombre Jacob, era Israel, padre de multitudes. Fíjate qué bonito. Muchas veces los golpes traen bendición a nuestra vida, porque podemos ver que por este golpe que Jacob resiste y se mantiene persistiendo en lo que él quiere, muchas veces lo llevó a ser diferente. Jacob, ya cuando salió de aquel lugar, ya no era Jacob, era Israel. Fíjate, a lo mejor tú al principio comenzaste clamando por algún hijo que tú le estás pidiendo a Dios. Pero sabes que después de que le clamas a Dios, ya no te llamarás estéril, te llamarás aquella mujer que da luz, hijos. Fíjate, me llama la atención porque Ana, dice la Biblia, que Ana era estéril. Pero ¿sabes qué pasó? Ana, dice la Biblia, que era persistente. Ana venía clamando a Dios, persistiendo por un hijo. Pero ¿sabes qué? Cuando clamó a Dios, Dios le escuchó. Dice la Biblia que la mujer del Cana, Penina, la irritaba. La irritaba. Muchas veces vas a ser irritado. Muchas veces vas a ser criticado por algo que tú le estás pidiendo a Dios. Pero vengo a decirte, mantente firme. Síguele clamando a Dios. Ana no la desanimó. Ana, dice la Biblia que aún el mismo Elí le decía que estaba ebria. Vas a ser criticada. Vas a ser criticada a lo mejor cuando les pides algo a Dios. Vas a ser difamada. Pero vengo a decirte, síguele clamando a Dios, que el Dios tarde o temprano te va a responder. Cuando Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida, muchas veces es necesario que seamos golpeados. Cuando el apóstol Pablo, dice la Biblia, que iba rumbo a Damasco. Fíjate, cuando el apóstol Pablo dice la Biblia, el libro de Hechos capítulo 9, que Pablo era alguien que perseguía a la iglesia. Pablo era alguien, amén, que mataba a cristianos. Pero dice la Biblia que cuando iba rumbo a Damasco, ese día dice la Biblia que Dios se le apareció y lo tumbó de la cabalgadura. Es decir, que Pablo, cuando cayó al suelo, fue golpeado. Pero fíjate, aquel golpe que Pablo tuvo abajo en el suelo cuando cayó de la cabalgadura lo hizo ser diferente. Inmediatamente que el apóstol Pablo cae abajo, cuando es golpeado, después de que es tirado de la cabalgadura donde él iba, ya Pablo ya no era lo mismo. Ya no era Saulo, sino que pasó a ser Saulo. Pablo era un hombre soberbio. Saulo era un hombre soberbio. Pero ¿sabes qué? El nombre Pablo significa un hombre humilde. Es decir que aquel golpe, muchas veces los golpes nos llevan a ser diferentes en Dios. Fíjate, al principio Pablo era alguien que mataba a cristianos, era un hombre soberbio, era un hombre, amén, que no tenía compasión, no tenía misericordia. Pero inmediatamente cuando Dios lo tira de la cabalgadura, ya no era Saulo, ya no era alguien soberbio, sino que era alguien humilde. Muchas veces los golpes nos bendicen porque nos llevan a ser humildes. ¿Y sabes qué? Aunque muchas veces, después de un golpe, a lo mejor tú no recibas algo, pero los golpes de Dios te llevan a ser humilde. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Dios al humilde lo ve de cerca. Cuando tú eres golpeado, tienes la bendición de Dios, que Dios no te mira de lejos, sino que Dios te mira de cerca. Fíjate que el apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo andaba matando cristianos, él pensaba que estaba agradando a Dios, pero sin embargo era un soberbio y Dios lo miraba de lejos. Pero inmediatamente cuando Pablo es golpeado, después de que es tirado de la cabalgadura, dice la Biblia que el apóstol Pablo, que Saulo ya no fue Saulo,
era Pablo, era un hombre humilde, era un hombre que tenía la visión de Dios, era un hombre que tenía el Espíritu Santo. Inmediatamente, cuando Pablo fue golpeado, allí tuvo un encuentro con Dios. Ahí es donde tuvo ese choque con el Dios verdadero. Saulo no conocía a Dios. Fíjate que muchas veces los golpes nos llevan a conocer a Dios. Saulo, antes de no ser golpeado, antes de no ser tirado de la cabalgadura de donde él iba, Saulo todavía no tenía la bendición de Dios. Saulo todavía no conocía a Dios. Pero ese golpe que Saulo tuvo después de que cayó de la cabalgadura hacia el suelo, lo llevó a conocer a Dios. Inmediatamente Saulo dijo: Señor, ¿quién tú eres? Inmediatamente Dios se le comienza a revelar a Saulo. Fíjate que muchas veces los golpes vienen para Dios revelarte, para Dios hacerte entender lo que va a hacer en tu vida. El llamado de Saulo todavía no había sido manifestado, pero después de ese golpe, el llamado de Pablo se le pudo manifestar. Y Dios le dijo: yo te he llamado como un apóstol para los gentiles. Y tú, le dijo, predicarás. Fíjate que inmediatamente, muchas veces los golpes en Dios es donde muchas veces Dios nos va a revelar lo que va a hacer con nuestra vida. Vengo a decirte que inmediatamente Saulo ya no fue el mismo, porque el Espíritu Santo dice la Biblia que cayó sobre él. El Espíritu Santo, cuando Ananías le puso las manos, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú eres bendecido de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te abre las puertas. El Espíritu Santo es el que te da paz. El Espíritu Santo es el que te da gozo. El Espíritu Santo te da dominio propio. El Espíritu Santo te ayuda a ser fuerte. Fíjate, cuando muchas veces vas a ser golpeado, pero la bendición del Espíritu Santo va a estar sobre tu vida para que tú seas bendecido de parte de Dios con la unción del Espíritu Santo. Más antes el apóstol Pablo no tenía la bendición de Dios, pero inmediatamente Pablo fue bendecido, fue lleno del Espíritu Santo. Y fíjate, si tú tienes al Espíritu Santo y eres lleno del Espíritu Santo, tú eres alguien bendecido. Tú eres alguien que no vas a fracasar. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo te dirigirá a toda verdad. El Espíritu Santo te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Dice la Biblia que Él es tu consolador, que Él es que te ayuda, que Él es que te da fuerza. Fíjate, cuando muchas veces somos golpeados, muchas veces es necesario, porque era necesario que Pablo fuera golpeado abajo al suelo cuando cayera de la cabalgadura del caballo, porque inmediatamente el Espíritu Santo de Dios pudo posar en Pablo. Fíjate, porque el Espíritu Santo antes de Pablo, antes de Saulo no ser Pablo, el Espíritu Santo no podía posar en el apóstol Pablo. ¿Sabes por qué? Porque en Pablo había soberbia. Pero inmediatamente después de que Pablo fue humillado, después de que Pablo fue golpeado, el Espíritu Santo sabe que en Pablo hay humildad. Inmediatamente el Espíritu Santo reposó sobre Pablo. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios. Y vengo a decirte, es necesario para que tú veas muchas veces los cielos abiertos de parte de Dios a favor de tu vida. Va a ser necesario. Por eso cuando Esteban lo están apedreando, dice la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 7, a Esteban lo están apedreando. Pero ¿sabes qué pasó? Dice la Biblia que durante lo están apedreando, lo están golpeando. Dice la Biblia que él mira que los cielos se abren. Fíjate, muchas veces es necesario que te golpeen para que lo invisible se haga visible, para que lo que nunca has visto lo puedas ver. Fíjate, muchas veces los golpes provocan que tú puedas ver lo sobrenatural en el espíritu. Esteban nunca había visto lo sobrenatural, pero inmediatamente cuando Esteban lo están apedreando, lo están golpeando, los mismos golpes provocan que los cielos se abran. Fíjate qué tremendo. Muchas veces los golpes te llevarán a ser diferente. Esteban inmediatamente cuando es golpeado dice: veo los cielos abiertos y la gloria de Dios. Muchas veces es necesario que seamos golpeados para obtener la bendición de Dios. Como te digo, Jacob, de inmediatamente después de que fue golpeado, salió renqueando, sí. Pero ¿sabes qué? Jacob ya no fue el mismo. Jacob ya no era Jacob, era Israel. Fíjate inmediatamente cómo Dios le cambió el nombre. Es que eso es lo que Dios hace. Cuando muchas veces nosotros somos persistentes, aunque seamos golpeados, muchas veces Dios nos va a cambiar el nombre. Y Dios muchas veces va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Fíjate, ¿por qué es necesario que seamos golpeados? Porque para que el hombre viejo muera, es necesario que Dios nos golpee. Para que la bendición del Espíritu Santo y para que la bendición de Dios repose en nuestra vida. Dios jamás puede bendecir a alguien. Dios jamás va a bendecir a alguien sin antes no ser golpeado. Porque muchas veces el hombre viejo tiene que ser golpeado de parte de Dios. El hombre viejo tiene que morir para que la naturaleza de Dios, la naturaleza del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Para que aquel hombre que viene de la descendencia de Adán muera, tiene que ser golpeado. Tiene que ser, amén, golpeado y azotado para que el Espíritu Santo, para que la imagen de Dios brille dentro de nosotros. Hoy en esta hora vengo a decirte, para que seas bendecido, tendrás que ser golpeado. Vengo a decirte, a lo mejor tú te has desanimado, pero vengo a decirte, no te desanimes.
Jacob fue golpeado. Jacob, dice la Biblia, que salió renqueando en aquella noche. Imagínate un golpe que le pegó a aquel varón, que le pegó un ángel en la pierna. Imagínate tan profundo fue el dolor. Pero ¿sabes qué? El dolor no permitió que Jacob soltara aquel ángel. Aunque él estaba siendo golpeado abajo, él no lo soltó. Él le dijo, si no me bendices, no te vas. Fíjate que aunque el dolor fuera tan grande de lo que Jacob estaba sintiendo, no era más grande el anhelo que él tenía por ser bendecido. Fíjate, o sea, cuando tú te defines a ser bendecido, no importa los obstáculos, no importa las oposiciones. Cuando tú te has propuesto a lograr algo en Dios, no importa las críticas, no importa lo que el diablo y los demonios te digan, no importando lo que la gente te diga, tú seguirás persistiendo como Jacob. Hoy vengo a decirte, sé persistente, defínete. ¿Sabes por qué? Jacob se había definido él mismo a ser bendecido. ¿Sabes por qué? Jacob se había cansado de ser el mismo Jacob. Yo no sé si tú te has cansado de seguir en la misma condición. Yo no sé si tú te has cansado de ser el mismo. Yo no sé si tú te has cansado de ser la misma. Pero ¿sabes qué? Jacob se cansó de ser el mismo. Él dijo, ya no quiero ser Jacob. Quiero que la bendición de Dios esté sobre mí y que multitudes vengan sobre mí y que me llamen Israel. Fíjate qué bonito. Cuando tú te defines, cuando tú te cansas de ser el mismo, vas a ser persistente. Jacob iba tan decidido a salir diferente aquella noche, después de la pelea de aquel ángel que él iba a enfrentarse. Jacob iba definido. Él le dijo, si no me bendices, no te vas. Es decir, que Jacob le está diciendo, aunque me golpees, aunque sienta dolor, yo no te voy a soltar, porque yo he venido decidido a ser diferente. Fíjate, nos podemos dar cuenta que cuando tú te defines a ser bendecido, el dolor no va a permitir que sueltes lo que tú le estás clamando a Dios. Yo no sé qué cosas, qué problema estás pasando y ha provocado que sueltes lo que un día tú le estabas pidiendo a Dios. A lo mejor has soltado la oración, has soltado la persistencia, a lo mejor habían cosas que le estás pidiendo a Dios y a lo mejor ha venido el problema y te ha desanimado. A lo mejor ha venido la depresión, la soledad. Pero ¿sabes qué? Jacob estaba solo, nadie más estaba peleando con Jacob. Pero sin embargo Jacob enfrentó aquel día el problema, enfrentó aquel día la batalla. Ahí no estaban sus hermanos, no estaban sus hijos. Él mismo dijo, yo voy a pelear esta bendición. Muchas veces hay bendición que te va a tocar que pelearlas tú sola, que te va a tocar que pelearlos tú solo. Muchas veces nadie te va a poder ayudar para tú obtener lo que le estás pidiendo a Dios. Jacob, dice la Biblia, que se quedó solo. Su familia y sus hijos los pasó al otro lado del río. Y se quedó aquella noche Jacob solo peleando por su bendición. Hoy vengo a decirte en esta hora de la noche, pelea lo que le has pedido a Dios. No te rindas ante el problema, no te rindas ante el desánimo, no te rindas ante las críticas. Habían cosas que a lo mejor tú le estás pidiendo a Dios y te has desanimado. Pero venga a decirte, Jacob no se desanimó. A lo mejor te has sentido solo en la lucha. ¿Sabes qué? Jacob estaba solo luchando, pero eso no se desanimó. Y no solo eso, que Jacob no solo pelea una hora, pelea toda aquella noche, una batalla recia. Fíjate, pero sin embargo Jacob siguió siendo persistente. Sin embargo Jacob siguió siendo persistente en aquellas cosas que él anhelaba. Hoy vengo a decirte, sé persistente. En las cosas que le estás pidiendo a Dios, no te desanimes, sé persistente. Porque muchas veces tú le vas a pedir algo a Dios, pero pareciera como que eso no va a llegar. Porque fíjate, al principio Jacob, cuando lucha con este ángel, él no en 2 horas ni en 1 hora tuvo la victoria, tuvo la bendición. Tuvo que pelear toda una noche. Al siguiente día, ya para amanecer, fue donde depositó la bendición Dios sobre Jacob. Muchas veces hay gente que está a punto Dios de bendecirlas, pero muchas veces te rindes, muchas veces te cansas. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hubiera pasado si Jacob, después de aquel golpe que el ángel le da, hubiera dejado de luchar? Inmediatamente hubiera salido golpeado y no hubiera obtenido la bendición. Pero ¿sabes qué? Jacob, aunque estaba siendo golpeado, se definió. Y Dios miró que aunque Jacob había sido golpeado, Dios comenzó a ver que Jacob quería ser diferente. Si tú quieres ser bendecido, tendrás que ser golpeado. Pero déjame decirte, los golpes en Dios provocarán algo poderoso. Los golpes en Dios te llevan a ser diferente. Cuando eres golpeado de parte de Dios, no serás el mismo, serás diferente. Yo no sé si tú quieres ser diferente, pero vengo a decirte, tendrás que ser golpeado, pero saldrás bendecido después de que eres golpeado. Inmediatamente cuando Jacob fue golpeado, ya no fue aquel mismo Jacob. Ya no era aquel mismo Jacob, sino que Jacob viene de tener un encuentro con un ángel y lleva la bendición de Dios. Fíjate qué bonito. Muchas veces vas a pelear guerras, vas a pelear batallas tú solo, pero saldrás poderoso en Dios y saldrás también victorioso en Dios. Dice la Biblia que Jacob llegó a Peniel, y Peniel dice la Biblia que significa la cara de Dios. Inmediatamente Jacob está teniendo un choque. Inmediatamente Dios estaba observando a Jacob en aquel lugar.
Fíjate, llegará un momento donde Dios muchas veces nos está observando. Dios está contigo. Dios te está observando en la batalla. A ver si a lo mejor te vas a rendir. Dice la Biblia que inmediatamente Jacob comenzó a luchar. Dice la Biblia que aquel lugar significa donde Dios estaba visualizando aquel lugar. Es decir, que la batalla que Jacob estaba teniendo con este ángel, Dios estaba viendo. Dios estaba viendo cuál es la reacción que Jacob iba a tener. Déjame decirte, en todas las batallas que tú estás peleando, tú no estás solo. Hay un Dios que te está observando. Hay un Dios que te está listo. Hay un Dios que está listo para fortalecerte. Hay un Dios que está listo para ayudarte. Hay un Dios que está listo, amén. Hay un Dios que está listo para decirte, yo estoy contigo. No te desanimes. Yo no sé si a lo mejor tú te has desanimado. Pero vengo a decirte, no te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque parecía que Jacob estaba solo. Pero dice la Biblia que Dios lo estaba observando. Fíjate que Dios envió un ángel para pelear con Jacob, para probar a Jacob, para probar la persistencia de Jacob, para probar qué tan decidido Jacob estaba por ser bendecido. Muchas veces Dios a nosotros nos va a probar para ver qué tan decididos estamos para obtener lo que le estamos pidiendo. Muchas veces van a venir batallas, muchas veces vamos a ser probados con situaciones difíciles, pero muchas veces Dios nos va a probar para ver qué tan decididos estamos a obtener algo de parte de Él. Fíjate, inmediatamente Jacob, para tener algo de parte de Dios, tuvo que ser probado. Pero ¿sabes qué? Parecía que Jacob estaba solo en aquella batalla. Si Jacob se hubiera sentido solo, hubiera dicho, me siento solo, no hay nadie aquí. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que Peniel significa la cara de Dios. Es decir, que donde estaba la cara de Dios, los ojos de Dios estaban visualizándolo. A ver cuál era la reacción de Jacob. Dios te está viendo lo que estás pasando. Dios te está viendo lo que estás enfrentando. Hoy vengo a decirte, tú no estás solo. Hay un Dios que te observa en la batalla. Hay un Dios que te observa, amén, en lo que estás atravesando. Tú no estás solo. Pareciera que tú estuvieras solo. Jacob parecía a lo mejor que estaba solo, pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que los ojos de Dios estaban en él. Dios había enviado un ángel a ver si Jacob era vencido por la batalla que estaba teniendo, pero Dios lo estaba observando. Dios te está observando en tu desánimo. Dios te está observando en tu enfermedad. Dios te está observando, amén, en lo que está pasando en la crisis económica, en el miedo, en el temor que tienes, en la incredulidad que ha hecho el problema más grande que al Dios que tú le sirves. Dios te está observando. Créele a Dios. No mires el problema. Mira, tienes que entender que tú no estás solo. Tienes que entender cuando te sientas con batallas. Tienes que entender que hay un Dios que ha puesto tus ojos, ha puesto los ojos de Él sobre ti y te está observando. Tú no estás solo. Dios está contigo. No te hundas en el problema. No te hundas, ten fe. En medio de la tempestad, ten fe. ¿Sabes por qué? Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, cuando iba caminando sobre las aguas, comenzó a hundirse cuando Jesús lo observaba. Hay gente que Dios está con ella, pero aún así te estás hundiendo en el problema. Aún así te estás hundiendo en la depresión. Te estás hundiendo, amén, ante el problema que estás pasando. Pero vengo a decirte que el problema no te hunda. ¿Sabes por qué? Porque en el momento del problema es donde Jesús te observa. Cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse. Sin embargo, Jesús estaba cerca de él. Muchas veces cuando tú dudas de Dios, Jesús puede estar cerca de ti, pero aún así te puedes estar hundiendo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Fíjate, inmediatamente Jesús estaba cerca de Pedro, pero Pedro aún así está siendo hundido por las aguas. Hay gente que Dios está con ellos en el problema, pero aún así te estás hundiendo. Dios quiere que le clame. Tú no estás solo. Dios te está viendo. Dios quiere escuchar tu clamor. Dios quiere escuchar, amén, tu clamor. Tienes que decirle, Señor, sálvame. Ayúdame en este problema. Ayúdame en mi momento difícil. Fíjate que inmediatamente, a pesar de que Jesús estaba cerca de Pedro, Jesús no extiende su mano sin antes que Pedro clame. Tú jamás podrás ser ayudado de parte de Dios sin antes tú le dices, Señor, ayúdame. Dios quiere que tú abras tu boca. Dios quiere que tú a Él lo hagas real y que Él está contigo. Fíjate que Pedro se está hundiendo. Jesús estaba viendo que Pedro se estaba hundiendo, pero Jesús estaba esperando el clamor de Pedro, que Pedro abriera su boca y le dijera, Señor, sálvame. Y fíjate que inmediatamente que Pedro abrió su boca, dice la Biblia que Jesús extendió su mano. Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. No te hundas, clámale a Dios. Jesús está cerca de ti. Pero ¿qué pasa si tú no clamas? Te puedes ahogar en el problema cuando hay un Cristo que está esperando. Hay un Cristo que está esperando que tú le clames. ¿Sabes por qué? Y no es que Jesús no te quiera ayudar. Lo que pasa es que Jesús quiere que tú lo hagas real y que creas que Él existe y que creas que Él es poderoso para ayudarte en tu problema. Yo no sé a lo mejor qué problema te está hundiendo. No sé a lo mejor qué problema te está hundiendo en esta hora de la mañana. Yo no sé qué problema te está hundiendo. Qué circunstancia estás atravesando y te sientes que te está hundiendo. Vengo a decirte, pero que nada te distraiga. No pongas la mirada, amén, en aquellas cosas que a lo mejor te van a distraer.
para que dejes de pelear, para que dejes de pedirle lo que un día tú le estás pidiendo a Dios. No te distraigas, ¿sabes por qué? Porque cuando Pedro iba caminando en las aguas, Pedro comenzó a poner la mirada en el viento donde no tenía que ponerla. Yo no sé tú dónde estás poniendo la mirada. Cuando tú pones la mirada donde no tienes que ponerla, eso te desenfoca. Satanás muchas veces te va a querer desenfocar de lo que le estás pidiendo a Dios. Cuando Pedro va caminando sobre las aguas, dice la Biblia que Pedro comenzó a ver el viento. Pedro inmediatamente cuando sale de la barca, Pedro comenzó a caminar bien. ¿Sabes por qué? Porque su mirada iba en Jesús. Pero una vez que Pedro comenzó a ser distraído por el viento, Pedro comenzó a hundirse. Vengo a decirte, no te hundas. ¿Sabes por qué Pedro se hundió? Porque puso la mirada donde no la donde no la debió de poner. Hay gente que se está hundiendo porque has puesto la mirada en el problema. Y el problema, claro, el problema te hunde. Por eso el problema se te levanta para llamarte la atención. Porque Satanás sabe que cuando el problema se te levanta, tú rapidito pones los ojos en el problema y te desenfocas del Dios que te ha llamado. Pero vengo a decirte, no te desenfoques del Dios que te llamó. Créele al Dios que te ha llamado. Aunque el viento siga azotando, créele a Dios. No te desenfoques, síguele creyendo. Hay un Dios que está dispuesto a ayudarte. Hay un Dios que está dispuesto a fortalecerte. Y vengo a decirte, créele a Dios, no te desanimes. Síguele creyendo a Dios. Porque hay un Dios que está contigo. Hay un Dios que ha prometido no dejarte. Aunque el viento esté siendo azotado. Fíjate que hay algo poderoso. Aunque tú estés pasando problemas, aunque el enemigo se te levante, no quiere decir que Dios no está contigo. Dios está contigo, Dios te observa. ¿Sabes por qué? Porque el viento estaba, pero también Jesús estaba cerca de Pedro. El que tú estés pasando problemas no quiere decir que Jesús ya se fue de tu vida. No, Jesús te está observando. Dios está contigo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces a lo mejor tú vas a pensar que solo porque vienes a Cristo, Jesucristo te va a quitar el problema, pero no. ¿Sabes por qué? Porque Pedro comenzó a dudar que era Jesús el que lo había llamado. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que Pedro va caminando, el viento no se calma. Hay gente que piensa, dice, ¿será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios ya me dejó? ¿Por qué? Porque aunque tú le sirves a Dios, el problema sigue ahí. Pero muchas veces, aunque el problema siga, Jesús no solamente a Pedro le quiere mostrar que es capaz de calmar el viento. Jesús tenía el poder de calmar el viento, porque Él controla la naturaleza, Él controla los vientos, Él controla todo lo que se mueve aquí abajo. Dice la Biblia que el mundo por Él existe y todo por Él se sostiene. Jesús tenía el poder de calmar aquel viento, pero ¿sabes qué? Jesús le quiere dar a entender a Pedro que no solo es capaz de calmar el viento, sino que es capaz de hacerlo caminar por encima del viento. Que aunque el viento esté azotando, Jesús le está queriendo decir a Pedro, aunque el viento esté azotando, yo soy capaz de hacerte caminar, aunque el viento esté azotando al lado tuyo. Fíjate que muchas veces Jesús no te quita el problema, sino que Jesús te quiere hacer caminar aún por encima del problema, aún por encima de la soledad, aún por encima de la depresión. Jesucristo mismo nos quiere enseñar que no solo es capaz de calmar el viento, sino que es capaz de hacerte caminar por encima del viento, por encima de los problemas, por encima de la depresión. Créele a Dios, no te rindas ante lo que estás pasando. No te rindas ante lo que estás atravesando. Créele a Dios. El que estés pasando problemas no quiere decir que Dios no está contigo. Por eso Jesús cuando se le apareció a sus discípulos, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre ti encima de las aguas. Fíjate lo que Pedro está pidiendo. Pedro está pidiendo caminar donde nadie había caminado. Por eso Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, la señal que eres tú es que va a hacer que yo voy a caminar donde ningún ser humano puede hacer lo que tú haces. Fíjate, Pedro está caminando por encima de las aguas. Durante ningún hombre había caminado. Pedro está caminando donde otros no podían caminar. Donde otros caminando se hundían. Pedro está caminando en las aguas. Pero ¿sabes qué pasó? Que ese viento a Pedro lo distrajo. Y ¿sabes qué? Ese viento parecía que era más grande que el Jesús que lo había llamado. Muchas veces los problemas te parecerán que es más grande que el Dios que te ha llamado. Pero ¿sabes qué? Aunque el viento parezca que es más grande que el Dios que te llamó, tu Dios es más grande, porque inmediatamente, amén, cuando Jesús se le apareció en aquella barca a sus discípulos a la medianoche, Jesús dice en la Biblia que calmó la tempestad. Inmediatamente el viento y la tempestad hizo gran bonanza. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que tú le sirves es un Dios que tiene el control sobre los vientos, que tiene el control sobre las olas, que tiene el control, amén, sobre tus problemas. Dios tiene el control sobre lo que tú estás pasando. No te desanimes, no tengas miedo. Dios está contigo, Dios te sostiene, porque muchas veces los problemas vienen para llamarte la atención. Muchas veces los problemas vienen para llamarte la atención, para que tú te enfoques en el problema. Satanás muchas veces es astuto. Satanás sabe que muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Satanás sabe que cuando él te presenta el problema, tú rapidito te desenfocas de Jesús y rapidito te conectas en el problema. Cuando la depresión te llega, cuando la crisis económica te llega, Satanás sabe que tú rapidito pones tu mente, pones tus ojos en el problema, en la crisis económica, y te olvidas del Dios que dijo, mío es el oro y la plata. Te olvidas de lo que David decía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Satanás sabe que el hombre se deja llevar por lo que sus ojos ven. Satanás lo sabe bien, pero en este momento vengo a decirte, no te desanimes, Dios está contigo.